Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de ahora. El, eh, el tema del día de ahora es estrategias de marketing emocional, el impacto de las palabras, emociones y sensaciones en tu comunicación con los clientes. En nombre de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria, les damos la más cordial bienvenida. Este webinar está a cargo de la empresa Coffee Break Solutions. Nuestra ponente del día de hoy es Flor Aragón. Ella es storyteller, estrategia y redacción creativa. Ella se desempeñó como redactora creativa en agencias como Publicidad Comercial, Funes y Asociados y Apex BBDO. En esta última llegó a ser directora creativa, manejando cuentas como Scotiabank, Grupo Roble, Avianca, Pepsi, Freund y Pizza Hut. Actualmente es docente de la materia Estrategias de Comunicaciones Integradas de Marketing para alumnos de tercer año de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera y docente de Redacción 2 para alumnos de primer año de la carrera Diseño Estratégico. Además, ha impartido talleres de storytelling para formación continua de la Escuela Mónica Herrera. Ella es interesada por el tema del brand storytelling transmedia y el diseño de experiencias. Desde hace unos años se dedica especialmente a aplicar estos con las marcas que trabaja y en capacitaciones independientes con la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. Antes de comenzar y darle la palabra a Flor, unas pequeñas indicaciones. Agradecemos que todos puedan poner sus micrófonos en silencio. Las cámaras van a estar deshabilitadas. La única que va a estar habilitada es la de la ponente. Cualquier comportamiento o comentario inapropiado en el webinar va a ser motivo para su retiro de este. Las preguntas y respuestas que ustedes vayan teniendo a lo largo del webinar las pueden realizar a través del chat, en donde nosotros vamos a ir recolectando todas sus dudas y al finalizar la ponencia de Flor, vamos a entrar a un bloque de preguntas y respuestas en donde todas sus inquietudes van a ser trasladadas a la ponente para que pueda dar respuesta. Sin más por el momento, los dejo con Flor. Y es un gusto que estén con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? Sí, si la pueden escuchar, pueden poner en el chat, por favor. ¿Me permitís compartir pantalla? Porfa. Perdón, ahorita voy. Ya, Flor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos ahora esta tarde. Vamos a comenzar, como ya dijo Raquel, hablando acerca de este tema, acerca del marketing emocional. Vamos a hablar un poco acerca de unas cuantas estrategias de marketing emocional, pero para comenzar, quiero plantear los antecedentes o el momento en el que estamos viviendo ahorita. Bueno, estamos en medio de una pandemia de grandes precedentes históricos, obviamente. Todos
lo estamos viviendo alrededor de todo el mundo. Y una de las cosas trascendentes que nosotros tenemos que tomar en cuenta en este momento como comunicadores es que estamos viviendo una crisis, no solo en nuestro país, no solo en Latinoamérica, sino que una crisis mundial, y que como comunicadores, como personas encargadas de venta, como empresarios, como emprendedores, como marqueteros, como publicistas, tenemos que tomar muy en cuenta que esta oportunidad única que se está dando en la historia de eh, tomar todo lo que está pasando, toda esta crisis, todo este caos que se está generando, para poder transformarlo en oportunidades no solo de marketing, de ventas, de innovación, sino que también convertirlas en oportunidades de crear nuevos negocios o de eh, estratégicamente darle una vuelta a nuestro modelo de negocio o replantearnos nuestro modelo de negocio. Entonces, por eso comenzamos hablando y traigo aquí esta frase que tenemos que eh, transformar el caos en oportunidades. Como les decía antes, oportunidades de comunicación, de ventas, de modelo de negocio, de cambiar nuestras estrategias de ventas, de replantearnos todo lo que hemos venido haciendo hasta hoy y transformarlo para los días que van a venir. Entonces, para comenzar, quiero que hablemos de algo bien importante, que son los insights, que son todas estas eh, ideas, todas estas profundizaciones, todos estos enfoques que nosotros compartimos con otros grupos, pensamientos muy profundos que compartimos con otros grupos de personas y que generalmente nacen por necesidades que tenemos como humanos, como personas. Y una cosa bien importante que tenemos que ver en este momento es cómo los insights o cómo estos pensamientos que tenemos o estos pensamientos o estos comportamientos que tenemos en estos momentos se pueden transformar, como les decía antes, en oportunidades para nosotros de negocios o de marketing o de publicidad, porque todo esto que ha pasado ahorita en el mundo nos ha, como humanidad, nos ha volteado, digámoslo así, de una manera tan impresionante y tan inesperada y tan de repente que nos encontramos todos, y de esto vamos a hablar más adelante, todos como personas, como humanidad, nos encontramos en un momento que estamos transformando radicalmente todos nuestros comportamientos, desde los comportamientos sociales hasta los comportamientos a nivel de trabajo, los comportamientos dentro de la casa y una de las cosas que nos importa más a nosotros en este momento es cómo se está transformando también el comportamiento o nuestro comportamiento de compra y de toda la experiencia que antes teníamos para adquirir un bien o un producto o un servicio, todo esto nos lo ha venido a transformar y nos ha venido a cambiar todos esos esquemas que ya teníamos bien planteados. Entonces, como les decía, ahorita
una cosa bien importante en este momento es que seguimos teniendo las mismas necesidades, tenemos nuevas necesidades, como por ejemplo nuestras necesidades antiguas, como comprar el súper, adquirir nuestros alimentos, comprar medicinas, etcétera, que eran nuestras antiguas necesidades, pero ahora tenemos nuevas, que son, por ejemplo, tengo la necesidad de adquirir, de hacer mi compra en el súper, pero la necesidad ya no la puedo realizar de la forma que la hacía antes, sino que ahora hay todo una ceremonia para hacer la compra, o ya no la hago, por ejemplo, ya no voy en persona, sino que la hago en línea. Aparte de eso, tenemos otro montón de necesidades que han nacido alrededor de esto, que es, por ejemplo, me quiero sentir seguro en mi casa, o mi casa es el único lugar en donde me siento seguro, no quiero salir, sino que quiero hacer toda mi compra en línea. Entonces, como ven, tenemos necesidades, las cuales, como les dije antes, ya las veníamos realizando o las veníamos supliendo casi que de hecho, pero ahora a raíz de todo esto estamos teniendo nuevas necesidades y una de las cosas bien importantes respecto a esto y respecto a estos insights y respecto a todos estos pensamientos, emociones y sentimientos que estamos compartiendo en este momento y que probablemente van a seguir durante algunos meses, años, que se van a ir transformando, es que nosotros como emprendedores, como empresarios, como personas encargadas de la comunicación, tenemos que aprender a observar todo esto que está pasando, porque, como les decía anteriormente, tuvimos que hacer todos estos cambios y todas estas adaptaciones así de repente, y probablemente van a seguir, vamos a tener que seguir adaptándonos y cambiando de acuerdo a un montón de situaciones que se van a ir dando y que van a ir surgiendo a raíz de todo esto. Pero como les decía anteriormente, para encontrar estos insights o para encontrar todos estos pensamientos que compartimos, en este momento se vuelve mucho más necesario que aprendamos a observar. Y esta es una de las principales estrategias que quizás podamos mencionar en este momento. Como les decía, estamos frente a un momento histórico. Estamos viendo, por ejemplo, que las personas nos estamos, más que nunca, nos estamos asociando o estamos creando nuevas comunidades, por ejemplo. Esto es bien importante en este momento. Yo comentaba con alguien ayer, por ejemplo, que eh, en la zona en donde yo vivo se ha creado un grupo de Facebook en la que se ha ido a todas las personas de los alrededores, que son alrededor de 2 o 3 colonias, y en ese grupo o en esa comunidad las personas están vendiendo y comprando diferentes tipos de servicios, desde comida, desde cortes de pelo a domicilio, que se hacen las uñas a domicilio, y de repente por ahí alguien pregunta que necesita
llevar a su perrito a la peluquería y que si alguien sabe dónde hay una peluquería a domicilio o a dónde lo pueden llevar. Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que observar ahorita es que estas comunidades que de hecho ya se venían creando alrededor de diferentes temas, ahora se están haciendo más grandes y las comunidades están como adquiriendo más sentido de comunidad, valga la redundancia, y de compartir y de intercambiar, porque ayer lo hablábamos también. Estamos llegando a un momento en el que todo se está haciendo, o estamos volviendo como a cosas más simples, más sencillas, y conozco ya incluso de comunidades en las que están haciendo intercambios o trueques. Entonces, como les decía, es algo bien importante observar ahorita cómo se están comportando estas comunidades, cómo se están juntando y para qué se están juntando. Otra cosa que todos nosotros probablemente ya lo estamos viviendo también es la ceremonia de salir a la compra o de salir al trabajo y volver y dejar en la entrada los zapatos y cambiarse la ropa y desinfectar todo, etcétera. Entonces, como les digo, en estas pequeñas cosas o en todas estas ceremonias que compartimos, podemos encontrar un montón de oportunidades como emprendedores o como empresas o como oportunidades de negocio. Hablábamos la semana pasada con alguien respecto a todas estas, como les decía, todas estas ceremonias, que qué bueno sería en este momento, por ejemplo, en el caso de cuando volvemos a la casa, tener un recipiente con desinfectante para poder poner las llaves o para poder poner las monedas o para poder desinfectar los zapatos o para que toda este momento que para todos nosotros realmente se vuelve un poco estresante para poder solventar esta necesidad que en este momento tenemos y poderlo hacerlo más fácil. Otra cosa que también estamos compartiendo en este momento es, por ejemplo, la desinfección de todos los alimentos que traemos. Muchas empresas se han dedicado, por ejemplo, a suplirnos con desinfectantes o a darnos ideas de podemos, cómo podemos facilitar más este momento. Pero, como les decía, todavía hace falta un montón y todavía hay un montón de oportunidades en estos momentos. He mencionado estos tres momentos bien importantes de nuestra vida en este mundo como insights bien relevantes y como les decía, de oportunidades emocionales que como empresas o emprendedores o publicistas o mercadólogos podemos solventar en estos momentos. Porque o sea, como les decía anteriormente, este momento es un momento mecánico, un momento en el que empezamos a lavar, a limpiar, pero tiene un alto contenido emocional. Entonces, de eso se trata el tema que hablamos ahora, del marketing emocional, de cómo en pequeñas cosas como esta podemos encontrar oportunidades de conectar, de hablarle a la gente, de empatizar. Y cómo podemos encontrar también oportunidades
de negocios o de replantear nuestro modelo de negocio. Entonces, tenemos los insights, tenemos este momento que estamos viviendo, tenemos un montón de insights, tenemos incluso, como les decía antes, insights que vienen dados con anterioridad acerca de nuestra forma de comprar, de consumir, de relacionarnos. Pero también cuando hablamos de marketing emocional, es bien importante también hablar de la importancia de las palabras, porque cuando hablamos de esto, partimos del hecho de que para cualquier acto de comunicación que hagamos, lo hacemos a través de palabras y de imágenes. Muchas veces de las palabras o argumentos que damos a nuestros clientes dependen las decisiones que estos toman. Y no solo nos referimos a la palabra escrita, sino que a la palabra, como por ejemplo en este seminario que estamos teniendo ahorita, la importancia que se vuelven las palabras para todas estas emociones que queremos compartir con nuestro consumidor. Entonces, para plantear y dejar más claro esta idea, aquí tenemos una página web o un sitio web con imágenes muy bonitas, con un diseño bien diagramado, con colores llamativos, etcétera. Pero si nosotros lo vemos así, no nos dice nada. No hay algo que nos diga de qué se trata, no hay algo que nos diga, que nos llame a la acción, o no hay algo que nos motive a hacer una acción o a hacer una compra. No sabemos de qué se trata este sitio. Ya aquí, como vemos, tenemos muchas palabras y vemos la importancia que estas tienen para encauzarnos, para que podamos entender, para que podamos saber de qué se trata, para que podamos llevar a nuestro cliente por la experiencia que nosotros queremos llevarlo. Por ejemplo, como vemos aquí al lado, deja que la imaginación ilumine tu vida. Le estamos dando a nuestro cliente, le estamos dando una emoción. La luz va a iluminar tu vida. Quiero saber cómo la luz va a iluminar mi vida. Entonces voy a apretar ese botón y voy a entrar a ver cómo la luz va a iluminar mi vida, y probablemente ahí haya lámparas y me van a vender lámparas, etc. Por ahí, por otro lado, vive tu gran día con todo detalle. Ver artículo para bodas. Entonces, si yo me voy a casar, me va a hacer ilusión cómo esos detalles van a llenar mi vida en ese día de mi boda. Y como ven, hay diferentes botones o diferentes palabras que nos llevan a realizar diferentes acciones que el sitio quiere que hagamos, como por ejemplo buscar, como comprar, registrar. Algo que nos da una emoción, algo con lo que yo me puedo identificar, algo que me va a llevar a mí a hacer algo que quiero que mi cliente haga. Entonces, por eso decimos que para cualquier cosa que queramos decir, existe una sola palabra. Para expresarlo existe un verbo, y para animarlo un adjetivo, y un adjetivo para calificarlo. Es decir, tenemos una palabra o un sustantivo,
tenemos un verbo que le da vida o movimiento a esa palabra, y tenemos un adjetivo que sirve para calificarlo. Eh, Esto puede parecer, siempre que nos sentamos a escribir para publicidad o escribir contenidos o escribir incluso un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp, esto puede parecer bien sencillo, puede parecer que estamos hablando de una clase de lenguaje de primaria, pero al momento de escribir o al momento de convertir esos insights en palabras que queremos para que nuestro cliente o nuestro consumidor se acerque a nosotros, cada una de esas palabras que encontremos tiene un significado bien importante y un significado bien diferente para cada persona. Dependiendo de la calidad de esas palabras o dependiendo de la calidad de, por ejemplo, un adjetivo que utilicemos, así va a ser también la respuesta o la acción que esa persona va a hacer dependiendo de lo que digamos. Entonces, quiero que nos detengamos un momento a hablar de los adjetivos. Yo trabajé un montón de tiempo, como lo mencionó al principio Raquel, yo trabajé un montón de tiempo en agencias de publicidad. Trabajé casi 28 años en BBDO y ahí manejábamos o manejé las cuentas de, de Pizza Hut, KFC, Wendy's, Asia Grill y otras de las cuentas de CFA que tienen que ver todas con comida. Y una de las cosas bien interesantes o una de las cosas que yo siempre les decía o que siempre hablábamos es que cuando escribimos para publicidad o cuando queremos transmitir emociones o cuando queremos transmitir ideas acerca de la comida, siempre nos quedamos eh, con algunos adjetivos que son como los que normalmente más utilizamos para referirnos, en este caso, a la comida. Entonces, cuando pensamos en comida, pensamos en que es sabrosa, que es deliciosa, que es rica, que es exquisita. Pero si ustedes se ponen a pensar, este tipo de adjetivo, que obviamente la comida es rica, es deliciosa, es exquisita, etcétera, este tipo de adjetivo no pasa más allá de eh, hablar como de una cualidad acerca de esa hamburguesa. Esa hamburguesa se ve riquísima, ajá, se ve riquísima, pero cuando hablamos de marketing emocional, tenemos que profundizar más allá de esas características de la comida o de la hamburguesa o del producto o servicio que estemos describiendo para profundizar más en todo este tema de las emociones de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, ¿por qué no pensar, por ejemplo, que una hamburguesa puede ser divertida? Eh, yo siempre que hablo acerca de la comida, porque trabajé un montón de tiempo en ese rubro, como les dije antes, eh, siempre me pongo a pensar que la comida, y bueno, creo que todos estaremos de acuerdo, en que la comida es toda una experiencia
de los sentidos. La comida es algo que te entra por los ojos y después lo saboreas y después te hace sentir un momento buenísimo. Y como les decía, mucha comida y todas las ceremonias de sentarnos a comer, de compartir con alguien, de reírnos mientras comemos, de platicar, de conversar, son momentos que están relacionados con la comida. Y por eso es que les digo que cuando hablamos de marketing o de palabras para calificar o adjetivos para hablar de los productos que nosotros vendemos o el servicio que vendemos, hay que profundizar más allá de lo que se ve o lo que es y transformarlo en la emoción que eso va a despertar en la persona que lo consuma. Eh, por ejemplo, también podemos decir que esa hamburguesa es inolvidable porque el momento en que la consumamos y el sabor y todo eso relacionado te va a transformar esa experiencia en algo que no vas a olvidar nunca. Yo siempre pongo también un ejemplo de un viaje que hicimos a Disney. Cenamos en un restaurante noruego en Epcot y nos dieron un postre que era un pequeño vasito que era como un pudín de arroz con fresa, pero les digo que nunca, o sea, el sabor era tan intenso, la porción era tan pequeña que creo que se lo consumimos en 4 cucharadas, pero el sabor fue tan intenso, el momento fue tan inolvidable, estábamos celebrando el Año Nuevo, eh, que para mí ese postre es inolvidable. Entonces, como les digo, uno de las estrategias o de los secretos de vender o de escribir para vender nuestros productos es ir más allá de las características físicas y que están a simple vista y profundizar más en las características de qué es lo que nuestro consumidor va a sentir respecto al momento de consumir este producto. Y bueno, para resumir para llegar a estos insights y para encontrar las palabras, es bien importante, obviamente, leer mucho, escribir mucho, escribir. Una de las cosas más importantes acerca de todas las cosas que hacemos a diario, por ejemplo, cuando manejamos, nos hacemos maestros del volante, cuanto más lo practicamos. Igual, estas palabras o estas frases que vamos a escribir para llevar a esos momentos espectaculares a nuestro consumidor, lo vamos a encontrar o lo vamos o llegar a la maestría de esto practicando un montón, revisando, corrigiendo, editando, escribiendo, presentárselo a alguien para ver qué piensa, qué entiende, qué siente. Eso es bien importante. Compartir con alguien lo que vamos a decir o lo que vamos a escribir respecto a nuestro producto para saber si la persona o el interlocutor lo siente y lo entiende y le emociona, así como nosotros queremos que lo lea. Y obviamente para encontrar
estas palabras, como les decía antes, y para hacernos dueños de las palabras, tenemos que leer un montón para encontrar muchas más palabras, para encontrar todos esos adjetivos que estamos buscando para describir nuestro producto. Otra parte bien importante para poder llegar a encontrar estos insights de los que hablamos anterior, evaluar cuáles son nuestros insights importantes, saber respecto a estos insights qué le vamos a decir a las personas. Una de las cosas bien importantes es tener un proceso de cómo llevar todo este análisis o toda esta estrategia a convertirlo en algo tangible, en algo real, en algo emocionante con el que nuestro cliente se pueda conectar. Entonces, obviamente, tenemos que investigar, recopilar datos, información, buscar, como les decía al principio, observar qué es lo que está pasando en nuestro entorno, observar qué es lo que están haciendo nuestros consumidores, observar qué es lo que ha cambiado en nuestra relación como producto o como servicio en relación a nuestro consumidor, o qué ha cambiado nuestro cliente, eso de compra. Entonces, esta es toda la investigación, o sea, aquí tenemos toda la información acerca de ellos y podemos buletear las ideas principales, eh, que ha cambiado nuestro cliente. Nuestro cliente ya no compra en la mañana, sino que ahora compra en la noche porque tiene más tiempo. Nuestro cliente ya no compra como antes. Antes era un ávido consumidor de comida de restaurantes, ahora ya no, porque otra cosa u otro hábito que ha cambiado en la mayoría de las personas es que están siendo como más, estamos pensando un poco más en el futuro, estamos tratando de ahorrar. Entonces, empezar a buletear o a sacar todas esas ideas acerca de las formas o de los insights de nuestro cliente. Ahora se levantan más tarde, se acuestan también más tarde. Mucha gente está padeciendo insomnio. Entonces empezar a, como les digo, a buletear todas esas ideas, dejarlas incubar o dejarlas reposar en algún momento y después con esa información comenzar a escribir qué le quiero decir ahora a mi cliente frente a todas estas nuevas circunstancias. Le quiero decir que estoy aquí para apoyarlo, le quiero decir que yo entiendo todo lo que está pasando porque yo lo estoy pasando también. Entonces, empezamos a escribir todo esto, como les digo, todo lo que queremos decir o todas esas nuevas palabras que queremos compartir con nuestros clientes y luego, como decíamos también en el punto anterior, presentárselas a alguien. Y de acuerdo al feedback que tenemos, volver a escribir o volver a repensar qué es lo que vamos a decirle a nuestro cliente o nuestro consumidor. Entonces aquí llegamos también a o quiero compartir con ustedes esta frase que es bien importante, ahora que ya encontramos insights, ahora que ya encontramos las palabras, ahora que ya tenemos
una idea de qué es lo que le queremos decir a nuestro cliente, ahora que tenemos una idea bien importante acerca de las palabras que queremos utilizar, tenemos que ponernos a pensar también que cuando creamos algo que conecta con una persona o cuando creamos estas ideas que están fundamentadas con insights y que están fundamentadas con las palabras adecuadas que van a llegar a las emociones que necesitamos, eh, todo esto crea una gran conexión y toda esta historia que nosotros creamos alrededor de nuestro producto o de nuestra idea o de nuestro servicio va obviamente a llegar más rápido que cualquier frase vacía. Entonces, aquí llegamos al punto 3 de una estrategia que quiera conectar a través de las emociones y es preguntarnos o saber que media vez lleguemos a esta idea que llegamos en el paso anterior, podemos comenzar a construir alrededor de esa idea diferentes historias que conecten con nuestro consumidor. Y esto, y por qué es importante contar estas historias. Como ustedes saben, como todos sabemos, los humanos nos relacionamos o compartimos nuestra vida diaria a través de contar historias. Todo el día estamos compartiendo o todo el día estamos contando historias de nuestro día a día o de nuestra vida. Y esto es bien importante porque desde el inicio o desde los inicios de la historia, el ser humano aprendió a prestar atención a las historias como un mecanismo de supervivencia. Eh, Al principio de la humanidad todavía no existían las formas de comunicaciones que tenemos ahora. Al principio incluso no existía el lenguaje. Entonces, las tribus de aquellos tiempos empezaron a contar historias a través de, por ejemplo, si se recuerdan las cuevas de Altamira o todos los dibujos rupestres, las personas contaban historias para evitar, por ejemplo, que el próximo grupo que saliera a cazar fueran atacados por el tigre, etcétera. Entonces, aprendimos a contar historias para compartir todos esos mecanismos de supervivencia. Entonces, como humanos, la historia es una forma de compartir, es una forma de intercambiar y contar una historia es una herramienta natural para la organización mental de lo que sabemos, lo que conocemos y lo que creemos. Al contar una historia, a nosotros nos pasó algo este día en la mañana, cuando contamos la historia, organizamos todos esos pensamientos, lo que sentimos cuando nos pasó eso, organizamos también nuestro conocimiento respecto a esa experiencia y lo que creemos respecto a lo que nos pasó. Y aquí es bien importante también entender que eh, cada quien tiene una organización mental diferente cada persona vive de manera diferente todos estos mecanismos de lo que sabe, lo que conoce y lo que cree, y cada uno tiene una perspectiva diferente de cada historia.
Y otra cosa bien importante es que al contar una historia, por corta que ésta sea, estamos conectando con los deseos, las emociones y las aspiraciones de nuestro comprador o de nuestro consumidor. Y esto es bien importante porque estamos conectando a través de esta historia, estamos conectando con los insights de los que hablamos anteriormente, estamos conectando con las necesidades de esas personas. Y otro punto bien importante y quizás el más importante acerca de cuando contamos una historia es que estamos logrando que nuestro interlocutor o la persona a quien se la estamos contando empatice con nosotros. Y esta palabra en este momento se vuelve bien importante para el marketing, o esta acción en este momento se vuelve bien importante para el marketing, porque como estábamos hablando anteriormente, estamos en un momento de caos, de crisis, estamos en un momento confuso, estamos en un momento incluso en que el 90% de la humanidad tiene miedo de contagiarse o tiene miedo de seguir tanto tiempo encerrados en la cuarentena. Entonces, en este momento, las marcas, los productos o los servicios que logren empatizar más profundamente con sus consumidores son los que eh, van a lograr construir una relación que sea más a largo plazo en el tiempo. Porque cuando nosotros logramos esta conexión de empatizar con las personas, lo que estamos logrando es como una acción de espejo. Yo le cuento a esta persona esta historia, esta persona la recibe y lo que está haciendo es, aunque sea una pequeña historia contada en un post de Facebook, aunque sea una pequeña historia contada en un correo electrónico, aunque sea una pequeña historia contada en un land page de un sitio web, lo que estamos haciendo es que esta persona se relacione con esa historia que le estamos contando y conecte. Entonces, por eso les digo que, o sea, todas estas estrategias de marketing emocional se vuelven bien importantes en este momento. Y no solo para vender nuestros productos, no solo para vender nuestros servicios, sino que también para relacionarnos y comunicarnos de producto a personas, que como les decía, es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, vamos a ver un ejemplo de una, como les decía anteriormente, cuando hablamos de historias, de contar historias, no estoy necesariamente hablando de contar grandes historias acerca de nuestra marca, aunque sería bastante también favorable para la estrategia tener una historia de la marca cómo nació, cómo creció, cómo se está adaptando en este momento, cómo se está relacionando con sus clientes, cómo está cambiando mi marca para poderme relacionar de esta manera. Entonces, aquí tengo un ejemplo de una historia pequeña, como les decía. Las Mañanitas es una villa de playa de reciente construcción con una impresionante vista al amanecer y la línea costera del Océano Pacífico. Ahí hay una emoción, o sea, estamos hablando de una villa que es de reciente construcción, que es algo bastante
racional, pero es importante, con una impresionante vista al amanecer, que es el elemento emocional que le estamos dando a esa persona. En esta villa vas a tener una impresionante vista al amanecer y a la línea costera del Océano Pacífico. Entonces, como ven, estamos compartiendo con esa persona una emoción, la emoción de la impresionante vista que vas a tener hacia el amanecer. Y esta es la villa. Me encanta poner de ejemplo esto también cuando hablamos de marketing emocional, porque yo vi esta foto, creo que en Instagram, me apareció en la publicidad de Instagram, vi esta foto y desde que la vi quedé enamorada de ese lugar. Yo soy una persona que me encanta mucho el cielo, los amaneceres, los atardeceres, la playa. Soy un ser de playa. Entonces, obviamente, esta pequeña historia en específico está súper conectando conmigo porque me está diciendo que voy a tener una impresionante vista al amanecer y uno lo que logra o lo que hace es transportarse ahí, a ese momento, a esa emoción. Yo puedo sentir el calor de ese amanecer, el olor del mar y no me importaría qué más haya alrededor de esa casa, etcétera, si yo puedo tener la emoción de ver ese amanecer. Entonces, de esta forma, como les digo, vamos creando todas esas emociones para conectar con las personas. Y aquí también quiero hablar de un punto bien importante y que es que una imagen también nos puede contar una historia. Nosotros vimos, empezamos desde aquí, muchos de nosotros nos pudimos relacionar o conectar con la impresionante vista del amanecer y nos lo pudimos haber imaginado. Cada uno de nosotros nos hicimos mentalmente una visión de esta impresionante vista al amanecer, pero luego tenemos ya las palabras con la imagen y nos damos cuenta de lo importante que se vuelve también y de cómo podemos contar también una historia a través de una imagen. Entonces, este es otro punto bien importante de una estrategia de marketing emocional, tener buenas imágenes o tener imágenes que puedan contar esa historia o tener imágenes que puedan contar la historia algunas veces sin necesidad de las palabras y que nos puedan jalar a leer eh, todas las palabras que podemos tener relacionadas con esa historia. Por ejemplo, es el caso de Instagram. En Instagram o nos llama la atención o conectamos con algo a través de una imagen y después leemos las palabras. Entonces, como les mencionaba, una imagen también nos puede contar una historia y es bien importante poder acompañar esas palabras y esas emociones a través de una imagen que incluso pueda contar la historia sin necesidad de las palabras. Y ahora llegamos a otro punto de nuestra estrategia o de cómo construir esta estrategia y es hablar o tiene que ver con la experiencia de compra que tiene nuestro cliente o nuestro consumidor. Al hablar de experiencia de compra,
no nos referimos simplemente a la experiencia de llegar y comprar, sino que nos referimos a toda la experiencia que tiene nuestro cliente o nuestro consumidor desde el momento en que conoce la existencia de nuestro producto. Para eso vamos a hablar un poco acerca de el Customer Journey. Como muchos de ustedes o algunos de ustedes ya lo saben, un Customer Journey es una guía detallada de la trayectoria o viaje del cliente. El Customer Journey es el mapa, si lo podemos decir así, el Customer Journey es el mapa que tiene nuestro cliente o la ruta que sigue nuestro cliente desde que se entera que nuestro producto o servicio o idea existe hasta que lo fidelizamos y lo vuelve a comprar. Entonces, aquí hay un ejemplo de uno de estos mapas. Toda la experiencia de un comprador comienza desde que se da cuenta que existe nuestro producto o servicio, después considera comprarlo, lo compra, lo usa y se vuelve leal a seguirlo consumiendo. Entonces, durante todo este camino o durante toda esta viaje, nuestro cliente puede tener contacto con nuestra marca o con lo que le estamos vendiendo por diferentes canales. Por ejemplo, se da cuenta de la existencia de mi producto porque vio un evento de relaciones públicas, o lo vio en televisión, o lo vio en radio, o vio una valla en el camino, o alguien le contó que existía este producto, alguien ya lo compró y le contó que existía, y también se dio cuenta en un evento. Entonces aquí es el momento en que este consumidor conoce acerca de nuestro producto, luego ya lo conoce, se interesa, está considerando eh, tomarnos como una alternativa. Entonces se inscribe a uno de nuestros emails que se mandan por semana, se va a buscar información al website o a nuestra página a nuestra página web, visita social media, recibe correos directos, y entonces aquí ya tiene, ya conoce qué es lo que hacemos, ya conoce qué es nuestro servicio, ya conoce qué es lo que le ofrecemos, y empieza a considerar, como les decía, hacer la compra. Entonces, en un escenario normal, este cliente iría, por ejemplo, a un almacén, a un centro comercial, al supermercado o a la tienda, etcétera, y ahí haría la compra, o en un punto de activación. Ahorita, en este momento en el que nos encontramos, obviamente, y muchas empresas que no habían llegado a este punto del e-commerce, ya lo están llegando. Hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, eh, cómo ha crecido, obviamente, nuevas necesidades que tenemos y por las nuevas circunstancias, cómo creció
las ventas a través de Internet, el e-commerce, cómo han ido apareciendo nuevos marketplaces, cómo ha ido apareciendo un montón de empresas que antes no tenían servicio o no vendían a través del Internet, ahora ya lo están haciendo. Y es como bien importante tomarlo en consideración en este momento, obviamente. Y bueno, entonces en este camino nuestro cliente nos compra y de ahí va a hablar acerca de nuestro producto en redes sociales, que le salió bien el producto o que le salió mal, va a hablar de sus buenas experiencias, nos va a recomendar, etcétera. Y después en la parte de lealtad, obviamente va a seguir comprando y obviamente nos va a seguir recomendando. Pero una cosa bien importante acerca de todo este viaje o todo este mapa de compra es que cada uno de estos puntos que vemos ahí, que probablemente mi empresa, yo tengo un sitio web y tengo redes sociales y también mando correos directos y me van a comprar en una plataforma en internet. Una de las cosas bien importantes que debemos tomar en cuenta como les decía, en este mapa, es que cada uno de estos puntos o cada una de las plataformas que nosotros tenemos para darnos a conocer, para que el cliente considere comprarnos, para que nos compre, para que recomiende nuestro servicio y para que sea leal y seguirlo comprando. Cada una de estas plataformas es también un momento de compra emocional o un momento de interacción emocional de nuestros clientes. Y mucho más, como les decía al principio, mucho más en este momento en el que estamos viviendo, cada uno de estos puntos o de estos puntos de contacto que tenemos con nuestro comprador se vuelve un punto bien importante de contacto para hablar de todos estos insights que dijimos anteriormente, para hablar de todas estas palabras, de todas estas ideas, para contarles eh, estas pequeñas historias que queremos compartir y hacer que conecten con ellos. Incluso un sitio web, incluso una plataforma de compra es una experiencia. A veces no tan emocionales, pero cada uno de estos puntos se vuelve, es necesario convertirlo en una experiencia para nuestro comprador. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros, o bueno, voy a poner mi ejemplo, voy a poner mi caso. Normalmente comprábamos en Super Selectos, hacíamos la compra en la sucursal o en el local. Cuando comenzó todo lo de la cuarentena, comenzamos a hacer la compra en línea y a domicilio, pedimos en línea y lo traen aquí a la casa. Pero cuando traté de cuando la primera vez que entré al sitio a hacer la compra, la experiencia realmente fue bien frustrante porque la experiencia de comprar o toda la experiencia de usuario en el sitio web es bien larga y bien complicada si tú obviamente no conoces la plataforma. La primera vez que yo compré en el Selectos en línea, me tardé 4 horas en hacer mi pedido. Entonces, como les digo, fue una experiencia frustrante. Luego, después de eso, la primera vez que hicimos esa compra se tardaron 4 días en venir.
estuve llamando al teléfono, al servicio al cliente y no contestaban. Me metí en el chat que tienen en el sitio web y no contestaban tampoco. Entonces, no fue una buena experiencia. Entonces, comenzamos a considerar, y creo que muchas personas están considerando cada vez más, abocarse a los productores locales. Y esto tiene que ver también un montón con el tema de la empatía. Queremos ayudar a otros, queremos ayudar a las pequeñas empresas, queremos ayudar a los emprendedores. Entonces, después de eso encontré me apareció una publicidad de Tencal en Instagram y lo consideré y llamé y pedí su producto y vinieron y fue una experiencia todo a través de WhatsApp. Y luego también consideramos la querencia, que el método de ellos de comprar o la experiencia de compra de ellos es a través de WhatsApp. Ellos mandan como el listado de los productos que tienen y entonces uno manda a través de WhatsApp también, manda qué es lo que necesita con la dirección y el teléfono y ya. Y ellos son productores de aquí de Zapotitlán y el producto es buenísimo, etcétera, etcétera. Entonces, el ejemplo o lo que quería hablar aquí es acerca de la experiencia o viaje de compra con estos tres diferentes empresas o emprendimientos. Al final, el proceso con la querencia es súper fácil, todo es por WhatsApp, ellos son súper amigables, tienen stickers para contestar todo, vienen al día siguiente. Entonces, aunque como les decía anteriormente, todas estas son decisiones racionales que uno toma, quién es más barato, quién tiene mejores productos, quién me trae más rápido. Al final también tiene que ver con decisiones emocionales que tienen que ver, va a ser más rápido, entonces me voy a complicar menos, entonces me voy a sentir menos frustrada. La otra experiencia me hizo sentir frustrada. Entonces, como les decía antes, es bien importante que en cada uno de estos momentos de interacción, la experiencia que nuestro consumidor va a tener sea favorable, memorable, que quiera seguir comprando, y etcétera. Entonces, bueno, lo que hemos hablado ahora, empezamos poniendo todo este contexto en el que estamos viviendo, lo importante que son los insights, observar a nuestro alrededor, a nuestro consumidor, a nuestro mercado, nuestro negocio, y ver qué importante o qué necesidades o qué nos está diciendo nuestro cliente respecto a eso. Luego, definir palabras adecuadas, definir palabras que nos emocionen, crear textos que nos hagan conectar con las personas, volver todas estas ideas en historias pequeñas, largas, grandes, historias que podamos contar para compartir con ellos y algo también bien importante, convertir toda la experiencia que nuestro consumidor va a tener con nuestro producto en todos sus momentos de compra, convertir estas experiencias
también en algo emocional, algo positivo, algo inolvidable, para que el cliente sea leal a nuestra marca, para que se cambie con nosotros si es que queremos que se cambie y para que nos siga recomendando y siga, obviamente, comprándonos, que eso es lo que queremos y lo que buscamos. Y bueno, gracias por su atención. No sé, Raquel, pasamos a preguntas. Claro que sí, no sé si, bueno, antes que nada, gracias Flor por la presentación, realmente es bien importante lo que has comentado. ¿Por qué es importante conocer nosotros como empresarios los insights de nuestros consumidores? Eso nos, como decía Flor, eso nos va a permitir a nosotros conectar con ellos de una manera en donde ellos sientan empatía, puedan hacer esa catarsis con el mensaje que nosotros como empresarios estamos queriendo hacer llegar. El poder de las palabras, como decía Flor en su ponencia, puede activar en el usuario la realización de una acción. Cualquier tipo de acción puede ser, ya sea darle un like, compartirlo, enviar un mensaje, realizar la compra, etcétera. Pero hay que saber en qué contexto nos estamos moviendo en este momento. Por eso era tan importante lo que comentaba Flor al inicio, ¿verdad? Por eso es bien importante saber a dónde estamos parados, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto actual que estamos viviendo? Y no podemos comunicar como comunicábamos antes, ¿verdad? Esta situación nos ha venido a cambiar la vida 180 grados y es por eso que es necesario conocer las palabras indicadas que yo voy a elegir para transmitir mi mensaje. Muy buena conferencia, Flor, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta puntual que realizar? La puede realizar en este momento al chat. O pueden darle clic al icono de Raise Hand en el sector de participantes y ahí pues se les estaría habilitando el micrófono. Tenemos una pregunta, ¿van a compartir esta grabación en la página de Facebook? No, ¿verdad? Por lineamientos internos no se va a compartir por Facebook, sin embargo, la presentación se les va a hacer llegar a sus correos electrónicos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues nuevamente en nombre de la Cámara Alemana, muchas gracias por su participación. Ah, perdón, Flor, tenemos una pregunta. ¿Las emociones o comportamientos post pandemia también van a cambiar? Es decir, ¿hay algún tipo de transformación en el marketing emocional? Pues como lo estábamos hablando, obviamente que sí, porque como les decía al principio, todo esto nos tomó por sorpresa, todo esto fue casi que de un día para otro. Incluso muchos de nosotros como emprendedores teníamos proyectos, teníamos eh, un montón de planificación para este año, pero todo este panorama cambió todo eso. Y obviamente eh, ahorita estamos empezando como adaptarnos a esta nueva normalidad, como le llaman, pero probablemente la verdadera normalidad va a ser otra de aquí a enero del otro año, porque faltan muchas cosas todavía por definir, por pasar, pero sí, obviamente, todas nuestras formas de relacionarnos con nuestro consumidor van a ir cambiando y se van a ir adaptando a todos esos cambios que se van a ir dando a nivel del mundo y a nivel
la forma como estamos percibiendo todos estos cambios. No sé si queda claro o hay alguna otra pregunta. Sí, hay dos preguntitas más. Primero, ¿cómo podemos conectar con clientes en depresión o con inseguridad jurídica o económicamente estable, verdad? En la coyuntura que estamos viviendo en todos los países en este momento, pues hay bastante incertidumbre. Entonces, ¿cómo podemos conectar con los clientes que están en esa incertidumbre? Pues creo que una cosa bien importante en este momento, como les decía antes, uno es la empatía, entender, creo que el sentimiento global o el sentimiento mundial, creo que en general viene siendo el mismo. Todos estamos, como bien lo mencionaron, estamos en incertidumbre. Todos estamos pasando ahorita ya, muchos, por ejemplo, en la frustración de tener tanto tiempo en el encierro. Todos estamos pasando como les decía antes, por momentos de miedo, por momentos de no sabemos, por ejemplo, hablando de la parte económica, muchos no saben cómo vamos a estar dentro de 4 meses. Entonces, creo que a nivel de nosotros como marcas o servicios o empresas o emprendimientos, una de las cosas bien importantes, como les decía, es empatizar. Por eso, por eso la importancia de hablar de los insights y por eso la importancia de observar lo que está pasando ahorita en el mundo, de observar cómo las personas están cambiando su comportamiento y poder a través de esos insights poder conectar con ellos más allá de nuestros miedos, nuestras incertidumbres como consumidores. Y otra cosa que es bien importante en este momento, creo que es que las marcas tenemos que volvernos más transparentes y generar confianza a los consumidores. Porque si estamos, como les decía antes, estamos en este momento de incertidumbre, estamos en este momento eh, de incertidumbre económica, lo más acertado que podemos hacer es acercarnos y generar confianza. Creo que una estrategia que sería muy buena para marcas es comenzar a empatizar con las personas eh, o con los clientes en temas que tengan que ver con todo esto que estamos hablando ahorita, en temas que tengan que ver con la confianza, en temas que tengan que ver con generar comunidades de apoyo, generar comunidades de ayuda. Las marcas que tiendan ahorita a ser más empáticas y a generar más confianza en todo este panorama que estamos viviendo, siento yo, desde mi punto de vista, que van a generar más conexión con sus clientes. Ok, perfecto. Tenemos una última pregunta, es si la pandemia es considerada o la podemos considerar como una oportunidad o una amenaza. Bueno, como les decía al principio, para todos los negocios, las empresas, para la gente que trabaja en creatividad, para la gente que trabaja en innovación, para los que trabajamos en comunicaciones, sí, es una oportunidad. Los grandes, si nos ponemos a pensar, los grandes descubrimientos o los grandes logros o los grandes cambios de la humanidad se dieron por crisis o caos como el que estamos viviendo ahorita. Entonces, sí,
es una oportunidad, como les decía, de replantear nuestras relaciones con el cliente o replantear nuestro modelo de negocio o replantear la forma como estamos comunicándonos, pero sí, yo lo veo como una gran oportunidad para incluso empezar como a observar esos nuevos comportamientos que está teniendo el consumidor y crear nuevas o replantear nuestro negocio o crear nuevos negocios. Un ejemplo, eh, no sé si ustedes han visto que un montón de o varias empresas se han dedicado, por ejemplo, a crear kits de, por ejemplo, cómo hacer una pizza. Entonces, la empresa crea el kit de ingredientes, lo vende y vende el video de cómo hacer la pizza. Entonces, esto lo he visto en un restaurante en Antigua Guatemala que obviamente dejó de vender, están vendiendo poco, por ejemplo, poco domicilio. Entonces, su replanteamiento fue, bueno, hagamos los kits de ingredientes porque los podemos mandar a domicilio igual que lo que vendemos y hagamos un video haciendo la receta en vivo. Entonces, esta empresa, como les digo, replanteó un poco su forma de cómo vender lo que ya saben hacer. Entonces, sí, yo creo que es una oportunidad para todos nuestros negocios. No todos, algunos. Ok. En los casos, hay otra pregunta. En los casos que ya llevamos los 2 meses de cuarentena, buscando hacer la empatía, ¿qué otra estrategia podemos hacer? Es decir, hemos pasado 2 meses en cuarentena en algunos países, incluso un poquito más. Entonces, además de tener empatía con los consumidores, ¿qué más podemos hacer? Pues bueno, una de las cosas también que hablábamos antes y seguimos hablando de las oportunidades es, yo por ejemplo, trabajo en un rubro que ha sido bien golpeado, que es el rubro de la publicidad. Entonces, creo que, como les decía también con el caso anterior, creo que todo este momento también tiene que servir para, bueno, si mi rubro, en mi caso, como les digo, les estoy poniendo mi caso personal, fue bien golpeado. Nadie, ¿cómo se llama? Pocas empresas están, o muchas empresas han recortado sus presupuestos. Eh, También nosotros nos dedicábamos a dar talleres, teníamos algunos talleres ya presenciales, teníamos algunos talleres presenciales programados para estos meses y se tuvieron que suspender. Entonces, creo que lo importante también en este momento es, como les decía antes, también poder replantear eh, nuestro modelo de negocio. Eh, Desafortunadamente van a haber o hay ya más industrias que están padeciendo, algunas están padeciendo más que otras, hay otras que han seguido trabajando, pero creo que Hola, Flor. una marca de zapatos. Ellos hacen zapatos
a la medida, con diseños, etcétera, con telas que ellas mismas diseñan. O sea, fue una marca que empezó hace como 8 años, fue creciendo un montón, les estaba yendo muy bien, estaban teniendo exhibiciones, por ejemplo, en Nueva York, las invitaron a ir a Milán, y en este momento fue uno de los rubros que cerraron. Entonces, Julie, la dueña, la diseñadora, se replanteó todo este momento y ella misma cuenta, o sea, yo voy a seguir con Coco Canela, pero ahorita está en pausa. Y ella comenzó a buscar en sí misma otros talentos, llamémosle así, de otras cosas que ella puede hacer, y comenzó a hacer pizzas y pan fino, digámosle así. Y en 2 meses de la cuarentena, ella ha logrado crecer este pequeño emprendimiento que surgió a raíz de la necesidad del cierre de su fábrica de zapatos. Ok, tenemos otra pregunta, que si consideras adecuado en estos momentos una comunicación que incentive la alegría o la felicidad en lugar de una comunicación de acuerdo a la situación actual. Pues yo creo que 100% sí. Eh, eh, bueno, todos estamos ya, como decíamos anteriormente, en ya etapas de frustración, en etapas de angustia, de insomnio, etcétera. Entonces creo que, y como les decía antes, creo que dependiendo de nuestras marcas o dependiendo de lo que nosotros hacemos o los servicios que ofrecemos, es bien importante en este momento tomar partido en ciertos temas que tengan que ver no necesariamente con alegría, sino que más bien con temas positivos, con temas incluso de acompañar a la gente, incluso de, como les decía antes, crear comunidades. Se han visto también, por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo, en la Escuela Mónica Herrera, en donde yo trabajo, hay un grupo de alumnos que creó un movimiento anónimo en el que ellos han creado una comunidad de todas las personas de la Mónica Herrera, y se están haciendo, por ejemplo, estamos haciendo donaciones para, a través de esa comunidad, apoyar a las personas, a las mismas personas de la comunidad de la escuela, como por ejemplo, los vigilantes o las personas de servicio o cualquier alumno o cualquier persona que esté pasando por momentos de crisis económica. Entonces, creo, como les digo, que tenemos que por eso profundizar, como les digo, de qué se trata mi negocio, qué hace mi negocio y qué puedo hacer yo para compartir todos esos sentimientos de comunidad, de empatía, de ayudar. No necesariamente mensajes felices y de un optimismo demasiado extremo, pero sí siento que es momento en que las marcas acompañen a las personas. Sí, en este sentido también quisiera aportar un poquito. En Estados Unidos, hace algunas semanas, o meses tal vez, hace algunas semanas sacó un anuncio Burger King que ocupó un poco la comedia para hacer llegar su mensaje, ¿verdad? Ustedes pueden buscar el anuncio en YouTube de Burger King. Se llama Conviértete en un Couch Potatriot.
¿verdad? Recuerden que en inglés, cuando uno dice couch potato, se refiere a ser haragán, ¿verdad? Es estar tirado prácticamente en el sofá, acostado. Entonces Burger King dijo, sé un patriota y sé un patriota del sofá, sé un coach potatriot. Entonces ellos en ese mensaje lo que estaban queriendo hacer era posicionar la marca como nosotros estamos activos, seguimos vendiendo, puedes pedir tus productos a domicilio, pero un porcentaje de los ingresos de los Whoppers que vendamos van a ir donados a la Asociación de Enfermeras, etcétera, etcétera. Entonces, la gente no solamente compraba el producto en sí, que era la hamburguesa, sino que estaba siendo parte de un movimiento de una empresa. Entonces, creo yo que sí es bueno utilizar en algunos aspectos la alegría o la comedia. Y en el caso de si la pandemia pudiera ser algo positivo o negativo, si es una oportunidad o una amenaza, yo creo que depende mucho de cómo nosotros como empresarios o emprendedores veamos el vaso. Si vemos el vaso medio lleno o medio vacío, en donde unos ven oportunidad, otros pueden ver basura o pueden ver amenaza. Entonces, también depende mucho de la actitud que nosotros tengamos ante esta situación. Como nos mencionaba Flor, los ejemplos, hay empresas que el deseo de seguir adelante, el deseo de seguir atendiendo a la gente, los ha llevado a reinventarse y a hacer cosas que anteriormente no lo hacían. Entonces, es momento de pensar un poco divergentemente, es decir, pensar fuera de lo común y ver qué maneras podemos nosotros, de qué manera podemos hacer para que nuestro negocio siga vivo, ¿verdad? Siga vivo y posicionarnos en la mente de nuestros consumidores en un rubro donde anteriormente no estábamos posicionados. Aquí también en el chat mencionan que cómo podíamos hacer las campañas. Ricardo Erazo, muchas gracias por el comentario. Dice, hagamos una campaña a nivel nacional para fomentar la empatía y eso lo hemos visto en varios anuncios de televisión de otros países, si uno tiene cable, si todavía vemos cable, ¿verdad? En otros anuncios se ve que fomentan la empatía, ¿verdad? Hay grupos de comunidades de personas, como decía Flor, que están ayudando a las personas. Yo te entiendo, no estoy viviendo tu misma situación, pero te entiendo por lo que estás pasando. Entonces, fomentar la empatía y la solidaridad en estos momentos es sumamente importante. También el director de la OMS, él mencionaba de que la única manera en que se podría salir adelante de esta pandemia, después de la crisis, que es el pico de la curva, es siendo solidarios. Aquí ya no vale, yo tengo mi mascarilla, no te doy, alejate, sino que yo tengo mi mascarilla, te hace falta, te voy a dar la otra que tenía. Entonces, hay que aprender a ser solidarios. Luego preguntan, ¿qué oportunidades ve para el rubro editorial informativo? Pues es un rubro bastante interesante. Em, Creo que en general, como les decía anteriormente, eh, vamos a migrar un montón, ya lo habíamos hecho, pero se va a migrar mucho más a toda la parte eh, en línea. Este, cuando pase todo esto, si es que pasa, ya está, o sea, lo he leído en varios artículos, vamos a quedar los humanos con bastante miedo de las interacciones o de las muchedumbres o de lugares con muchas personas. Entonces va a haber un montón de tiempo que la mayoría de personas, yo por ejemplo, vamos a preferir seguir haciendo bastantes interacciones más en línea. Entonces, creo que para el rubro editorial es bien importante terminar de replantear toda su parte
toda la parte en línea, o sea, obviamente todas, y si hablamos de editorial, hablamos de revistas, de periódicos, etcétera, libros incluso, creo que es importante que se replanteen también terminar de aterrizar en la parte en línea, como vimos al principio cuando comenzó lo de la cuarentena, muchas personas nos abocamos un montón a comprar, por ejemplo, talleres en línea, yo compré libros, compré varios libros al principio. Yo no soy de leer, por ejemplo, en la compu o en el Kindle, porque lo siento incómodo, pero es hacia donde vamos a ir. Creo que todas las personas, los pequeños no, porque ya mis hijos, por ejemplo, ya vienen con el chip eh, virtual y en línea, etcétera, pero creo que el 80%, 85% de la humanidad nos vamos a tener que terminar de adaptar a la parte en línea, y sí creo que el rubro editorial puede ser un rubro bastante, que se le pueda dar, que tenga bastante oportunidad de crecer hacia otras plataformas. Muy de acuerdo contigo, Flor. Yo creo que el rubro editorial informativo en estos momentos juega un papel sumamente importante porque hoy en día todos, sin excepción, estamos buscando información. Todos, sin excepción, estamos buscando estar pendientes de qué es lo que está pasando, no solamente en nuestros países, sino que a nivel mundial, cuáles son las últimas novedades, cuáles son las tendencias. Entonces, en el caso personal, yo veo que la oportunidad que tiene el rubro editorial es de proporcionar información actualizada y de tendencia. Siempre a través de la empatía, ponerse a pensar qué quisiera leer mi lector, ¿verdad? ¿Qué quiere leer mi cliente? ¿Qué información me está pidiendo? Ponerse en la mente, en los zapatos de ellos y ponerse a pensar qué quisieran leer. Y en base a eso ya buscar contenido para redactarlo. Recuerden, como veíamos en el webinar, las palabras tienen poder, no solamente para que nos generen una acción, sino que para generar emociones. Nos pueden dar calma, nos pueden generar felicidad, nos pueden generar depresión, nos pueden generar preocupación. Hay que saber qué palabras elegir y cómo voy a redactar yo mi editorial para poder transmitir realmente lo que quiero transmitir. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Nuevamente, gracias, Flor y Coffee Break Solutions por la ponencia del día de ahora. Muchas gracias y los invitamos a que estén pendientes de las publicaciones de la Cámara para futuros eventos. Muchas gracias y buenas tardes.